Aceptar el martirio es ciertamente la manera más radical de testificar de la fe de uno y la manera más perfecta de imitar a Jesús, quien dio por sí mismo su vida. Crucifixiones, laceraciones, violaciones, quemaduras y mutilaciones. Descubre a través de este video a aquellos santos que han aceptado las peores atrocidades por amor a Jesús. Déjate llevar Por algo más interesante. San Sebastián es sin duda uno de los mártires romanos más famosos. Oficial del ejército de Diocleciano en el siglo III, trató de ocultar que era cristiano. Por desgracia, fue descubierto. Como se negaba a adjurar, fue condenado por el emperador, atado desnudo a un árbol. Fue usado como blanco por sus propios soldados, que le lanzaron flechas por todo el cuerpo, hasta que murió. San Quintín. Nacido en Roma, San Quintín, que era cristiano, se fue con sus compañeros a evangelizar Picardía. El éxito de su evangelización provocó la cólera del prefecto Rictiobarus, que lo detuvo y lo sometió a interrogatorios y a múltiples torturas. Las historias de su vida cuentan que le atravesaron con clavos desde los hombros hasta los muslos. Santa Perpetua. Perpetua y su sirvienta Felicidad son las primeras mártires cristianas del África. Perpetua se negó a renegar de su fe, sentenciada a ser entregadas a las bestias. Junto con su sirvienta, las dos mujeres terminaron en un anfiteatro donde una vaca cornuda las atacó sin lograr matarlas. Finalmente, las degollaron. San Lorenzo. Nacido en España, San Lorenzo fue nombrado diácono del Papa Sixto II y fue tesorero de la Iglesia. Como el Papa fue martirizado bajo las persecuciones de Valerio en el siglo III, de hecho, como tesorero que era, sus perseguidores le pidieron que les entregara las riquezas de la Iglesia. Entonces les ofreció, a modo de respuesta, a los huérfanos. Furioso, el prefecto lo mandó a atormentar a latigazos y luego a asar en una parrilla. Santa Águeda. Originaria de Catania, Italia, Águeda quiso consagrar su vida a Cristo y permanecer virgen. Sin embargo, el prefecto romano de Sicilia, atraído por ella, trató de seducirla. Como se resistía a sus insinuaciones, el prefecto la envió a un lupanar. Afortunadamente, se las arregló para permanecer virgen. Terminó siendo torturada, atada en una columna con la cabeza hacia abajo, y ambos pechos le fueron arrancados con unas tenazas. La noche siguiente, San Pedro la visitó en su prisión y la sanó. Águeda acabó siendo arrastrada sobre las brasas ardientes hasta su muerte. Santa Catalina de Alejandría. Por haberse negado a casarse con el emperador Magencio y haberle criticado por sus persecuciones contra los cristianos, la joven princesa convertida al cristianismo fue condenada a la tortura de la rueda. Magencio fabricó 4 ruedas con puntas de hierro para romper y desgarrar su carne. Santa Blandina. Joven esclava, fue martirizada con otros de sus compañeros cristianos en León en el siglo II. Blandina, en manos del verdugo, nunca negó su fe. Colgada de sus brazos y a merced de las bestias, los leones se negaron a devorarla. Luego fue azotada, colocada en una parrilla ardiente y entregada en una reta a un toro que la lanzó por los aires con sus cuernos. Santa Bárbara. Su padre pagano, preocupado por esconderla de los hombres, la encerró en una torre con 2 ventanas. Otra leyenda cuenta que él quería casarla a la fuerza, pero que ella se negó y se consagró a Cristo. Un día un sacerdote disfrazado de médico entró en su torre y la bautizó. Su padre, furioso cuando se enteró de la noticia, quiso matarla. Fue sometida a muchos tormentos, azotada, su cuerpo desgarrado con peines de hierro. Luego fue quemada con hierros candentes hasta que su padre terminó decapitándola con sus propias manos. Santa Cristina de Bolsena.
Joven conversa del siglo III, Cristina se negó a hacer sacrificios a Apolo, rompió ídolos de oro y de plata y luego distribuyó los fragmentos entre los pobres. Luego fue perseguida por su padre, que la entregó a los verdugos. Azotada, fue atada en una rueda que se rompió. Intentaron ahogarla en el lago de Bolsena, fijando una piedra de molera a su cuello, pero Cristo mismo vino a salvarla. Luego la sumergieron en un baño de aceite hirviendo. Después de otros suplicios, le partieron el cráneo con un hacha. Santa Polonia. En el siglo III, el emperador Decio promulgó un edicto para obligar a todos los ciudadanos a ofrecer sacrificios a los dioses. Para la salvaguardia del imperio, los cristianos que se negaban a someterse eran perseguidos por los paganos. Entre las víctimas, Apolonia, que formaba parte de un grupo de vírgenes consagradas, fue atacada, le hicieron pedazos la mandíbula y le rompieron todos sus dientes. Colocada ante una hoguera, la amenazaron con arrojarla si se negaba a insultar a Cristo. Tras negarse, se arrojó ella misma a las llamas. San José Luis Sánchez del Río. El pequeño José iba a la escuela cuando estalló la guerra cristera en 1926 en México. Sus hermanos se unieron voluntariamente a los rebeldes y José quería ir con ellos. Decía que quería entregar su vida a Jesucristo y se dio cuenta de que fácilmente podía morir en el campo de batalla. El general finalmente permitió a José ser el portador de la bandera de la tropa y en una batalla fue capturado y presionado por los soldados a renunciar a su fe cristiana. José se negó rotundamente y su negativa enfureció a los soldados. Le cortaron las plantas de los pies y le obligaron a caminar hacia el cementerio. Él continuó gritando, «¡Viva Cristo Rey!», y al final, el comandante le disparó por no renunciar a su fe. José murió a los 14 años de edad. San Blas. Fue un médico obispo de Sebaste, en Armenia, y mártir cristiano. Fue torturado y ejecutado en la época del emperador romano Licinio, durante las persecuciones a los cristianos de principios del siglo IV. A San Blas le arrancaron la piel a tiras usando peines de hierro de cardador y posteriormente lo decapitaron. Final muy parecido al de San Bartolomé, despellejado con un cuchillo. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides compartir y suscribirte. Sígueme en Facebook, ahí subimos contenido diariamente. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.